Pues bueno, estamos en un nuevo video en el cual te vengo a enseñar, básicamente este es un tutorial de cómo conectar lo que es el mouse inalámbrico o Bluetooth, no sé cómo lo conozcas tú, pero te voy a tratar de explicar todo esto, ¿no? Este tipo de mouse lo vamos a conectar a lo que es un teléfono Android, pero se puede también conectar a lo que es una tableta, a una laptop, a una computadora, dependiendo de la tecnología con la que trabaje este mouse, ¿vale? Ahorita te voy a tratar de explicar todo esto, ¿por qué? Porque hay dos, o al menos yo conozco dos tecnologías con las que pueden trabajar los mouse. Una es que sea un mouse 2.4 GHz, o sea, un mouse inalámbrico, pero no funciona realmente con Bluetooth, sino que funciona con un emisor y un receptor, ¿vale? Este receptor suele venir presentado como, en este caso en específico, esta memoria USB. Esta sería una antena, un receptor, un transmisor, no sé, y ambos se conectan entre sí, ¿vale? Si tú no tienes esta antenita, pues no vas a poder utilizarlo. En caso de ser un mouse, pues de 2.4 GHz o de 5.0 GHz, ¿no? En este caso, este mouse en específico cuenta con esas dos tecnologías que te mencioné, que es la de 2.4 y con tecnología Bluetooth, por lo que podemos conectarlo por Bluetooth o hacer uso de esta antenita para conectarlo a algún dispositivo. ¿Cómo podemos conectarlo a algún dispositivo? Por ejemplo, a este teléfono, a una tableta, a lo que tú quieras. Pues bueno, directamente debes de depender de qué método es tu mouse. En este caso, como tenemos las dos compatibilidades, podemos conectarlo de las dos formas, pero en caso de que el tuyo solamente funcione con este tipo de antenas, pues vas a necesitar forzosamente de lo que es un adaptador OTG. Este tipo de adaptador OTG va a depender de la entrada de tu teléfono o de tu tableta o de tu iPad, no sé, de lo que tú tengas. En este caso en específico, este teléfono cuenta con un puerto USB-C, por lo que este adaptador OTG es USB-C, simplemente se conecta aquí, ahí está, y del otro lado tenemos lo que es una salida USB hembra, ¿vale? Aquí es donde conectaríamos lo que es esta antena. Simplemente conectamos la antena, el mouse lo encendemos en modo de la antena, en este caso pues sería este de arribita. Este mouse, te digo, tiene los dos modos. Puede que el tuyo nada más tenga uno o puede que tenga los dos. Si tiene la antena, pues simplemente lo pones en la parte de arriba a la antena. Vemos que se encendió, pero se apagó porque como no, la antena no está conectada a ningún lugar, pues no tiene manera de conectarse a la antena y por lo tanto se apaga para ahorrar energía, ¿vale? Pero en este caso, verá, lo voy a poner aquí. Suponiendo que yo quiero conectarlo a este teléfono, simplemente lo enciendo. Vamos a poner lo que es la huella y como ya está conectado lo que es esta parte de aquí, simplemente conectamos lo que es la antena a este puerto de aquí y ya debería de encender lo que es el mouse. Ahí como ven, bueno, no sé si se vio a cámara, pero ya encendió y esto ya debería de estar funcionando. Te digo, depende mucho de qué tipo de mouse tengas. Como lo ven, aquí ya está funcionando todo esto. El mouse se ve directamente a lo que es aquí la pantalla. Ahí lo tenemos, pero solamente va a funcionar siempre y cuando tengamos la antena conectada. Si la desconectamos, esto ya no va a funcionar. Ahí la tenemos, mira, ahí está. Podemos entrar un poquito, bueno, deja subo los DPI, creo que ahí está. Ahí está, podemos bajar la barra, podemos entrar a lo que son las configuraciones desde aquí, podemos bajar esto, podemos subirlo, etcétera, ¿no? Pero siempre y cuando tengamos lo que es la antena conectada. Como lo ven, aquí está encendido el mouse. En caso de que yo llegase a desconectar la antena, esto se va a apagar en automático. Pero así solo, mira, ya se apagó ahí, ya no enciende nada, ¿ya viste? Esto en los mouse que funcionan con tecnología 2.4 GHz o 5.0 GHz. Ahora, ¿cómo conectamos un mouse Bluetooth? En este caso pues tiene también el modo Bluetooth. Simplemente mira, presta un poquito de atención aquí. Tenemos el interruptor en medio, significa apagado, que es como está actualmente. Si yo lo muevo para arriba se activa el modo de la antena que te acabo de mostrar, pero si lo movemos hacia abajo se activa el modo Bluetooth, ¿vale? Aquí no sé si se alcanza a distinguir, pero ahí está. Simplemente lo movemos hacia abajo. En este caso en específico no ocupamos de la antena, no ocupamos de ningún adaptador, solamente del mouse, ¿vale? Lo voy a dejar aquí. Y ahora sí, en tu teléfono, en tu tableta, en lo que tú tengas que tenga Bluetooth, simplemente vamos a los ajustes, Bluetooth. Y aquí en añadir nuevo dispositivo nos debería de aparecer lo que es el mouse. En este caso, como es un dispositivo que yo no lo he configurado, me aparece hasta en la parte de hasta abajo como BT5.4 mouse, que sería como Bluetooth 5.4 mouse. Simplemente le voy a dar un tap. Ahí está, se está conectando, le damos en vincular y el mouse de allá debe de encender en automático. Mira, ahí está. Le doy a dar en vincular
vemos que ya se encendió en automático, y en la parte de hasta arriba me aparece como conectado, ¿vale? Ahí está. Ahora, sin hacer uso de lo que es la antena, yo puedo moverme aquí entre el teléfono, como lo ven, ahí se ve el mouse, y lo puedo utilizar con total normalidad, ¿no? Simplemente puedo bajar, no sé, la barra, puedo ir aquí otra vez a configuraciones, o puedo ir hasta inicio, siempre y cuando pues esto tenga batería o cuestiones así, ¿no? Me podría ir a Gmail, me podría ir a Facebook, es que no, aquí no me acomodo, creo que aquí no agarra. Ah, no, sí agarra, mira, aquí está, puedo ir cambiando entre las diferentes partes, y esto pues va a ser funcional hasta que se le acabe la batería, ¿no? Ahora, un dato muy importante que tal vez a las personas se les pasa, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, hay una situación en la que probablemente tú dejas tu teléfono, tu tableta, tu iPad, lo que tú quieras, lo has conectado al mouse y después de cierto tiempo como que ves que ya no enciende? Aquí depende del mouse, pero hay algunos que cuentan con un sistema como de ahorro de energía. Por ejemplo, si yo estoy aquí trabajando con el teléfono, viendo, no sé, mis fotos, editando un archivo, lo que sea con este mouse, y supongamos que yo voy al baño o voy a la tienda o lo que quieras, y el chiste es de que lo dejo sin ocupar y sin movimiento durante 1 o 2 minutos, ¿vale? El mouse detecta que no tiene ningún movimiento y dice, pues no sé, el usuario tal vez se fue al baño o se desocupó o se olvidó de mí, y por lo tanto entra en modo de suspensión. O sea, si se apaga para ahorrar energía. ¿Cómo hacemos para volver a encenderlo? Pues simplemente solamente llegas, presionas alguno de los botones, o incluso me parece que cuando lo mueves y ya se debe de prender en automático y volver a conectar con tu teléfono. Te digo porque hay algunas personas como que no tienen coherencia de esto. Mira, por ejemplo, ahorita ya se desapareció el mouse, ahí está, pero si yo lo muevo se vuelve a activar y ahí lo tenemos. Te digo, podemos abrir lo que es Google Chrome, podemos abrir lo que es no sé, la cámara. Mira, por aquí es que no me acomodo, pero ahí abrimos la cámara, podemos tomar un video, podemos hacerle zoom. Bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Vamos a ir a inicio y ahí está. Te digo, son las dos formas, al menos que yo conozco, para funcionar lo que es un mouse. Pero esto no depende solamente de tu teléfono, de lo que tú tengas, sino del mouse. Están las dos tecnologías. Una que es 2.4 GHz o 5.0 GHz, que funcionan únicamente con esta antena USB. Esta es especial, solamente se conecta con este. Si tú buscas algún otro periférico, por ejemplo un teclado, y trae una parecida a esta, pues esa es compatible solamente con ese teclado, ¿no? Y el modo Bluetooth, que te digo que este mouse en específico es especial porque trae los dos modos, ya sea que tú lo quieras usar con la antena o el modo Bluetooth. Y bueno, pues esto ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video, y bueno, para aclarar esto, si usas lo que es la antena, vas a utilizar de este adaptador OTG. Te digo, ya dependerá de tu teléfono, porque hay algunos que son USB-C, hay algunos que son micro USB-C, hay algunos otros que son Lightning para iPhone, hay algunos otros, pues ya dependerá tú cuál quieras comprar, ¿no? Pero checa que sea de la entrada de tu teléfono y del otro lado tengamos una entrada o una, pues sí, una ranura USB hembra, que es como la que se ve aquí. Y bueno, pues eso ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido, y nos vemos en la siguiente, en una próxima ocasión. Mi nombre es Romero y adiós.